Bienvenido al lugar donde opinan los expertos. Hoy contaremos un podcast en Contando un Podcast. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos al segundo episodio de su programa Contando un Podcast. En esta ocasión abordaremos el tema de teletrabajo con un invitado de lujo, el doctor Emilio Abreu Balcázar, el cual, haciendo una breve reseña curricular, es licenciado en Contaduría, así como licenciado en Derecho, maestro en Finanzas Corporativas, maestro en Derecho Empresarial y doctorado en Administración. Bienvenido, doctor. Gracias, Paulo. Muy bienvenido también tú. Es un honor estar aquí en Cafil con todos ustedes y poder compartir un poquito de lo que estudiamos y vemos todos los días. Bien, fíjese, doctor, que haciendo un preámbulo de este tema, la verdad que es un tema muy interesante y importante que se vive hoy en la actualidad. El teletrabajo pues se empezó a implementar, ahora sí que en otros países muchísimo antes que en México, ¿no? El cual pues todos tenían o manejaban el concepto de que era un trabajo que se realiza desde el domicilio del trabajador y el cual tenía que implementar ciertas herramientas y tecnologías para llevarlo a cabo. Entonces, a raíz de que empiezan a implementarlo en otros países, bueno, pues nuestra legislación lo que realizó pues es adoptarlo en su momento, que fue ahora sí que esta reforma a raíz del 11 de enero del 2021, no tiene mucho, pero ahora sí que tiene que reunir ciertas características, condiciones laborales y sobre todo, ¿qué definición maneja nuestra legislación laboral en la actualidad? Bueno, buenas tardes. Mira, la definición como tal es que el trabajo es remunerador, es subordinado, es un trabajo a distancia, donde el trabajador por lo menos en un 40% debe estar a distancia o distante, es decir, no va a estar dentro de la oficina. El teletrabajo en realidad se implementó a pasos agigantados a raíz de la pandemia. Y una característica muy importante del teletrabajo es que está fundado o basado en las comunicaciones, las telecomunicaciones, ¿sí? Es decir, es un trabajo distinto al trabajo en el hogar, que ya estaba regulado desde 2012, ese sí estaba regulado antes. Esta reforma lo que vino a hacer es hacer un apartado especial para el trabajo y dar una respuesta muy significativa a la necesidad de una realidad que nos invadió. En 3 o 4 meses se implementó lo que nos hubiera llevado unos 10 años por lo menos. Y se implementó dada la pandemia, porque fue urgente eso. ¿Sí? Dejamos atrás las prisas por correr al trabajo, los desayunos a media, dejamos atrás un sinfín de actividades que teníamos para quedarnos en casa y desde ahí realizar el trabajo. El teletrabajo puede ser de tres modalidades. Puede ser totalmente en casa, puede ser mixto, combinado, como le quieras llamar, en donde algunos días llegan al trabajo en la oficina y los otros días es en casa. Entonces un tercio o menos del total del personal está dentro de la oficina porque se redujo. Y puede ser en un lugar distante, que no es el hogar, que no es tu casa propiamente dicho, y que tiene el beneficio de evitar estrés con la familia, porque luego de repente hubo estrés porque el esposo que nunca estaba en casa estaba todo el día y estaba molestando ahí, entonces hubieron problemas. El teletrabajo es una realidad que nos invadió, hay que reconocerlo, y entonces tuvimos que adaptarnos a él, tuvimos que dar pasos acelerados, lo mismo hizo el gobierno, tardó más de un año en salir adelante, hasta enero del 2021 fue que se planteó en la ley, se le dio 18 meses a la autoridad, a la Secretaría del Trabajo, para que sacara la norma oficial. Todavía estamos en espera, todavía no se ha vencido el plazo, pero esa norma va a regular ya con patitas y manitas este teletrabajo.
Sí, algo que hay que reconocer es que a raíz de esta pandemia que inició del año 2020, sin embargo, pues esta publicación de esta reforma fue en el 2021, pero la Organización Internacional del Trabajo, cuando ahora sí que estaba iniciando la pandemia en todos los países, porque fue de manera paulatina hasta llegar a nuestro país, aquí en México. Sin embargo, dijo esta organización, bueno, para que salvaguardar a las empresas y también proteger a los trabajadores, porque recuerden también que es un derecho laboral que lo consagra la Constitución. Entonces, hay que optar por otras medidas, la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y sobre todo también para cuidar la salud, ¿no? Porque eso es muy importante, que cubría esa necesidad de que algunas personas decían, bueno, yo no voy a trabajar porque no quiero contagiarme, tengo ese temor, ese miedo. Entonces, ¿qué hacía la contraparte patronal? Decía, bueno, si no vas a trabajar, pues vas a estar despedido, ¿no? Sin embargo, ya aplicándolo a nuestra legislación en su momento, pues ya sale un poquito más regulado, ¿sí? Ahora, mi estimado doctor, ¿qué obligaciones tendría durante estas reformas, tanto obligaciones en las empresas como los patrones y como los trabajadores? Porque también hay esa confusión de que, bueno, es teletrabajo o trabajo a domicilio, ¿sí? Pero ambos tienen sus definiciones diferentes, sus características totalmente diferentes. ¿Qué nos puede O comentar? perspectivas diferentes. Exactamente. La visión del patrón es una y la del trabajador es otra. Diríamos, esa discrepancia o distorsión o esa disociación es lo que hace que el teletrabajo todavía tenga mucho por evolucionar. Haya que hacer cambios todavía más adelante. Bueno, ¿qué obligaciones tendría el patrón? Diríamos, como nuestro presidente, son 5, no menos, 6, ¿no? Entonces, son alrededor de estas. Mira, primero debe proporcionar el equipo, porque estaba fundado en las tecnologías de información y comunicación. Debe proporcionar el equipo, facilitarlo, debe darle mantenimiento, debe procurar la capacitación, sobre todo para que el trabajador desarrolle habilidades en el manejo de estos equipos. Debe proporcionar el software necesario para que el trabajador ahora sí realice su trabajo, pero también para que el trabajador pueda apoyarse, pueda facilitar la comunicación, para garantizar que la información esté segura, ¿sí? Y debe recibir los entregables, que obviamente tienen que ponerse de acuerdo con el trabajador, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a entregar, poner tiempos, horas y bueno, debe recibir los entregables en tiempo y debe resguardarlos él. También debe de considerar que él debe asumir el costo de ciertos insumos que tiene el trabajador en su casa, como el internet, por ejemplo, o la parte proporcional de la energía, ¿sí? La capacitación también debe ser necesaria porque no es nada más capacitar al trabajador para que desarrolle el trabajo que ya está haciendo, sino para que aprenda a trabajar con las nuevas tecnologías, con los nuevos software. A veces los sistemas existen, sí. El trabajador no los ha aprendido a manejar. Es más, tuvimos que aprender todos a manejar una serie de software, sistemas, procedimientos que no había. Inclusive dentro de las empresas, a raíz de esto, yo me encontré con varias empresas que descubrieron que sus procedimientos estaban obsoletos. Cuando empezaron a querer segregar las funciones y determinar qué me vas a dar tú, hasta dónde llega tu responsabilidad, hasta dónde llega la del otro, se dieron cuenta que sus procedimientos no estaban actualizados, no correspondían a la realidad de lo que estaban planteando. Entonces tuvieron que hacer esos ajustes. Entonces hay que capacitar y renovarse e incluir en esto lo que podríamos llamar gestión de negocio o gestión o administración
autónoma donde el trabajador tenga la capacidad de tomar decisiones. Es decir, que se ponga la camiseta y pueda actuar. No tenga que estar necesariamente el patrón, que es una característica muy importante ahorita en el teletrabajo. Imagínate que se le atora la máquina o se le atora la comunicación y ya no hubo comunicación, ya no hubo la reunión, ya no hubo la información. ¿Por qué? Porque no estaba el cómputo, el especialista que viene y lo repara, no. Sí. Hay autogestión necesaria donde el trabajador tiene que aprender a responder a esta nueva forma de trabajo, donde el trabajo es polivalente, tiene que responder con nuevas capacidades, con nuevas formas. Efectivamente, y aparte, como usted bien lo comenta, creo yo a mi consideración que tendría también el trabajador que tener las pruebas necesarias, porque pues ahora sí que esta modalidad pues es estar vigilando y verificando que cumpla esas funciones, pero para no tener más que nada un problema, como usted lo dice, ¿no? Que se atore la máquina, que estando en una reunión de repente se le apague la computadora, y es algo que no prevé, ¿sí? Ahora, sin embargo, también otro que menciona que tiene el patrón que cubrir ciertos gastos como es el internet y la energía. Sin embargo, hace como un año aproximadamente se emitió un criterio de la Corte, una jurisprudencia en el cual especifica que sí, efectivamente debe de cubrir esos gastos, pero de manera proporcionada. Y muchos, ahora sí que, y hasta me incluyo, ¿no? En su momento, que tuvieron esa duda de que, bueno, si es de manera proporcionada, ¿cómo voy a medir los watts de la energía? ¿Cómo voy a medir el consumo de internet? ¿No? Como otros gastos que se llevaban a cabo, inclusive hasta el mantenimiento de la computadora. Y también se entró en su momento esa disputa de que, bueno, o el patrón me entrega una computadora, una máquina para que yo trabaje, o yo la tengo y tengo que usarla, pero sin embargo, pues el patrón o la empresa tiene que cubrir esos gastos. Sí, es innegable que en algunas ocasiones el trabajador, es una de las desventajas del teletrabajo, pues él tiene que absorber ciertos gastos, es innegable. Ujú. Sobre todo porque es muy difícil poder cuantificar cuánto es lo proporcional. Podríamos decir sencillo, agarras tu recibo antes del teletrabajo, el promedio de los últimos 6 meses, tienes un promedio de consumo de 330 watts, bueno, pues ese es tu consumo. Todo lo que sea de 330 es generado por el trabajo que tienes aquí. Obvio, el patrón no va a querer eso, esa variabilidad, va a querer una cantidad fija normalmente. Entonces puede ser que se establezca y se revise, se tengan que estar revisando continuamente. Es una dificultad poder determinarlo, pero tenemos que encontrar los mecanismos para conciliar la necesidad del trabajo con la necesidad del trabajador de no verse afectado en su percepción, ¿no? Es decir, hay que buscar un equilibrio que permita que todos ganen. Sí. Una relación de gana-gana, ¿no? Ok, pero ¿sabe qué también está esa intriga sobre las obligaciones laborales entre ambas partes? Porque siempre lo he comentado, como ahora sí que es una relación laboral en el cual pues tienen ambas partes derechos y obligaciones, y uno de esos derechos pues ya lo especificamos hace unos momentos por parte del patrón. Sin embargo, también debe de señalar pues cuáles son las obligaciones por parte de los trabajadores, ¿no? Porque pues también se puede llegar en su momento dado, ahora sí que hacer mal uso de esta modalidad. Bueno, es importante que todo el equipo que proporcione el patrón se respete, se cuide. Evitar que estén descargando software, aplicaciones, eso es importante. Luego es muy susceptible de virus, de contaminación o de hackeo inclusive. Ujú. Entonces hay que utilizar la herramienta para lo que es, ¿sí? Es decir, si el patrón te provee de un bien, inclusive la ley federal del trabajo dice que está exento, que no es ingreso acumulable para el trabajador, siempre y cuando se utilice en los fines del trabajo. Si lo utilizas para otro fin, entonces tendrás que acumular ese ingreso, así de fácil. Entonces, es necesario que el trabajador tome conciencia de eso,
que cuide los equipos, que respete las normas, las condiciones, los reglamentos en cuanto al manejo de eso. Uno. Otro, es necesario que él se comprometa y haga el trabajo en el tiempo, no tenga distractores. Por eso es bueno que reserve un espacio para eso. No lo va a poner dentro de la sala, ni en la cocina, ni junto al... No. Es necesario tener un espacio específico, de ser posible privado, donde no tenga distractores, ni ventanas, ni de ruido, ni del perro. Las mascotas luego lo distraen. Que permita un trabajo que sea independiente en el momento de estar trabajando, de su casa. Que le permita poder estar totalmente aislado, ¿sí? O parcialmente aislado, como se puede. Él debe procurar entregar en tiempo, él debe cuidar los equipos, él debe también ser responsable, así como el patrón tiene que respetar la desconexión del trabajador, él tiene también que desconectarse. Es un derecho y es una obligación para ambos. Es decir, si vamos a establecer un horario, porque se tiene que implementar un contrato donde se va a definir claramente cuáles son los entregables, qué producto va a dar y cuánto, con qué frecuencia y el horario de trabajo. Y en ese horario de trabajo prestar el servicio, nada más. Entonces eso permite sana salud mental, por un lado, y permite que el patrón pueda supervisarlo. Él debe de permitir la supervisión, él debe respetar el software que le puedan poner para la supervisión, la dirección y el control que le den. El patrón también tiene que tener cuidado de no abusar. Por ejemplo, no poner cámaras, salvo que sea muy necesario por las características del trabajo, sea necesario. De lo contrario, no. También tiene que respetar la privacidad y la dignidad de la persona. Sí, efectivamente. Y otro de que, como usted bien menciona, que hay que respetar, pues hoy en día no se da no se otorga ese respeto, ¿no? Por parte del trabajador, porque pues ahora sí que me ha tocado de que he visto, que con otros conocidos o compañeros que ahora sí que es a las 12 de la noche y ahí le están marcando, oye, se me olvidó, tal lugar, se me olvidó hacer algo y por favor quiero que me lo tengas mañana temprano, ¿no? Aunque sea un aviso, ¿sí? Un mensaje, una llamada, pero si ya no están en funciones de esa modalidad, pues sí tienen que contemplar lo que estén respetando ese derecho. Otras cuestiones también que me comentaban en su momento, oiga, Milik, fíjese que una de las obligaciones del patrón pues es que también lo asegura a sus trabajadores bajo el régimen obligatorio del Seguro Social. Sin embargo, pues no sabemos cómo se puede llevar bajo esa modalidad. Ahora sí que más que nada por los accidentes y riesgos de trabajo que se pueden llevar a cabo en esa modalidad, porque la Ley Federal de Trabajo estipula que estos accidentes y riesgos de trabajo van a estar dentro de la zona laboral de la empresa, ¿no? Y que también pueden llevarse a cabo en la trayectoria de que el trabajador vaya a su domicilio, ¿no? O del domicilio al trabajo, pero sin embargo, como lleva desde la casa o domicilio del trabajador, pues dice, bueno, ¿qué riesgos puedo llevar a contener y cómo se puede aplicar? Porque lo comentábamos ese ratito, doctor, de que bueno, y si el trabajador sufre un paro cardíaco, se cae en su escritorio, no sé, algo, ahora sí que... Se resbaló en el baño. Exactamente. Bueno, mira, lo más importante es que hay una autoridad que ya regula eso, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, para los particulares sobre todo. Es decir, sobre todo porque también muchos gobiernos de los estados están adheridos al régimen de seguridad social, del Seguro Social. Bueno, entonces, ¿quién va a determinar si es o no un riesgo de trabajo? El Seguro Social. Hay una medicina específica, legal, que determina cuando el trabajador dice me caí en el trabajo, ¿ok? Vamos a ver si realmente fue. ¿Cuál es tu horario? ¿En qué horario estás laborando? ¿Y en qué horario te caíste? Si estabas laborando de 8 a 4 y te caíste a las 6, ya no es horario laboral, ¿sí?
Bueno, es un ejemplo. Ahora, ¿dónde te caíste? No, pues en la cocina, que tienes que hacer en la cocina. Quien va a marcar la pauta sobre si es o no es un accidente de trabajo es la autoridad que es especialista en eso, en el seguro social. Y en todo caso, si no es así, porque es el gobierno, pues tendrá que tener un área específica con estas características, ¿no? Así es. Y en esta modalidad también tendrían derechos los trabajadores, es decir, como lo señala la Ley Federal de Trabajo, digamos, de un pago de horas extras, aguinaldo, PTU, eh, Todo. El trabajador de teletrabajo es un trabajador que tiene los mismos derechos que están en la ley federal del trabajo, en la ley del seguro social, los mismos. ok. No hay variación. Es más, no existe una inscripción distinta del trabajador en teletrabajo que trabajo presencial. Es la misma. Tú lo inscribes con lo mismo. Y debe ser el mismo salario, eso es importante. Una de las desventajas del teletrabajo es que pareciera que es menos trabajo. Entonces, si no se organiza bien el supervisor, el jefe, el gerente, y no te provee de trabajo suficiente, va a ser repercutido en dos cosas. Primero, pérdida de tiempos muertos. Y segundo, el fastidio, diríamos, el cansancio del trabajador mental por falta de trabajo coordinado, porque no hay, y eso va a perjudicar en lugar de beneficiar. El teletrabajo tiene que ser no en exceso, los entregables deben ser planteados con la capacidad que se tiene de trabajar, con la experiencia que ya se tiene en el trabajo presencial en términos iguales. Si ya antes había un trabajo presencial y producías 5, pues vas a producir 5. No te van a exigir que ahora produzcas 6. Y si producías 5, no te van a pedir 4. Tienen que ser 5. Es decir, debe ser en las mismas condiciones y bajo la misma situación que un trabajo presencial. Así es. Y también la antigüedad, porque ahora sí que esta reforma pues dice que ahora sí que es voluntario, ¿no? Que lo debe de solicitar el trabajador si quiere optar bajo esa modalidad de trabajo. Sin embargo, también existe esa duda, bueno, si me paso a esta nueva modalidad, ahora sí que se daría el borrón y cuenta nueva y la No, antigüedad que tengo, no. se deroga o sigue mi antigüedad. Es continuo. Es más, inscribir a tu trabajador en teletrabajo es cuando sea la primera vez que esté trabajando. Pero si un trabajador es presencial y pasa a teletrabajo, pues no hay ningún cambio en el Seguro Social, Sí. ninguno. Es la misma inscripción. O sea, no lo vas a inscribir ahora como teletrabajador, no, es el mismo. Es decir, tu antigüedad se mantiene, es continuada. Si cuando hay cambio de patrón, la continuidad se da con patrón sustituto, cuanti más ahorita que estamos hablando de que es el mismo patrón, solo que cambia el lugar de trabajo. No va a cambiar las condiciones, dijimos, no va a cambiar el salario, no va a cambiar. Si es lo mismo, ahora, también hay muchos patrones que quieren pasarse de vivo y que ahora le llaman que ya no es trabajador. Ahora quieren hacerlos por honorarios. Miren, si camina como pato, si nada como pato y se hace cuacuá, es pato, no se hagan patos. No le quieran poner Pancho al niño cuando no lo es. Entonces, el teletrabajo es un trabajo personal remunerado y subordinado. ¿Qué quiere decir subordinado? Bueno, no lo define la ley, pero lo define la Corte. Tiene 3 momentos: Así es. tiempo, lugar y forma. Sí, hay un tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del trabajador, del patrón, para todo lo que mande relacionado con el trabajo. Hay forma, hay un trabajo que se desarrolla, hay uno que manda y otro que obedece, hay uno que instruye y supervisa y el otro que tiene que acatarlo. No lo va a hacer como él quiera, Ujú. ¿sí? Y además, el lugar. ¿Quién determina el lugar? El patrón. ¿Es voluntario el teletrabajo? Sí, pero quien va a promoverlo, quien va a aceptarlo es el patrón. Si el patrón no quiere teletrabajo, pues ahí van a estar. En razón de la seguridad, se tuvieron que ir todos, pero podían haber hecho una seguridad distinta. Es Sí. decir, implementar mecanismos muy complejos de saneamiento constante y todo, y seguir trabajando dentro de la oficina, ¿sí? O en espacios más abiertos.
o el teletrabajo con centros individuales o aislados uno del otro también, pueden haber sido. Así es. Y otro de los requisitos también fundamentales que hay que considerar es de que pues durante esta reforma que ya está en la Ley Federal de Trabajo, pues es de que debe constar por escritos. Sin embargo, pues algunos y que hay en la actualidad, ¿no? Algunos no contamos con los contratos de trabajo que están optando bajo esta modalidad. Sin embargo, tienen algunas dudas algunas personas en el sentido de que, bueno, y si no tengo un contrato laboral que me haga valer estos derechos y obligaciones laborales, ¿cómo se llevaría a cabo? Bueno, aplicamos el artículo 20. Mira, el 20 dice, es relación de trabajo, Cualquier acto. cualquier acto, cualquiera que sea el acto que le dé origen, que sea personal, subordinado y remunerador, cualquiera. Y si no hay remuneración, pues se tiene que poner. No importa cuál es el origen, pero si hay un trabajo personal subordinado, tiene que haber remuneración. O es contrato de trabajo, también me gusta esa definición porque dice, no sé cómo lo dice exactamente, pero dice, cualquiera que sea el nombre al contrato por el cual hay un trabajo personal. Pon el nombre que se te pegue la gana. Es contrato civil, es un contrato con asociaciones. No, no, no. Pon el nombre que tú quieras. Pero si hay un trabajo personal subordinado, entonces es contrato individual de trabajo. ¿Sí? Así es. Entonces, no hay por qué preocuparnos. Ahora, si no hay, debe estar por escrito. Debe estar por escrito. Lo más conveniente es eso, porque ahí está la definición de qué equipo te entrega, en qué condiciones, cuándo se va a dar mantenimiento, todo lo que cuándo se tienen que sustituir. Hay equipos que tienen que sustituir en cierto tiempo. Bueno, y está a qué se compromete en el trabajo, ¿sí? En qué tiempo, en qué forma, cuándo se va a entregar, cuándo lo va a recibir. Está cómo se va a pagar el salario, porque también la obligación del pago del salario persiste en las mismas condiciones que un trabajador presencial, en las mismas. Entonces, no es cierto que no sea trabajador, no es cierto que está vulnerado sus derechos, no están vulnerados, no están, ¿sí? Entonces, el teletrabajo es una realidad que nos invadió, que nos sigue siendo necesaria por la situación de pandemia que no ha acabado, no ha acabado, y que además con las ventajas que ha presentado para el patrón se ahorró costos fijos, se incrementó inclusive la presencia de los trabajadores, menos ausentismo, menos, ¿cómo se dice? Cuando ausentismo o que haya rotación de trabajadores, se disminuyó considerablemente, se incrementó la productividad, es decir, el patrón salió ganando, el empleador salió ganando con esto. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene menos estrés y rinde más. Aunque en algunos casos pasó lo contrario, pero porque no se respetaron los límites. Si hay límites y no se respetan, eso explota. ¿Sí? Sí. Y aparte también que en algunos trabajos pues se puede optar bajo esta modalidad, ¿no? ¿En qué Que lo sentido? permiten. El Sí, mesero pues no creo que pueda. exactamente, mucho menos el médico, ¿no? Que esté Bueno, hay optando médicos que ya a control remoto. más que nada por el chequeo, ¿no? Sí. En la salud. Pero todo lo que es cuestión administrativo u operativo sí se podría llevar a cabo. Sí, contadores, escritores, traductores, programadores. Hay Informática. informáticos. Hay muchos oficios que lo permiten, ¿sí? Muchísimo. Y es una realidad que hoy por hoy está presente, que no sabemos el futuro, no sabemos a qué vamos a evolucionar. Pero si ya dimos este paso cualitativo y cuantitativo, pues no se debe perder, se debe cuidar, corregir. El gobierno realmente hizo un trabajo muy bueno con la legislación, ¿sí? Es decir, ya legisló el teletrabajo. Abogados, contadores, profesores, es una realidad que está abarcado ya ha llegado hasta ahí. Diseñadores, traductores, escritores, de cómputo,
de fotografía, bueno, fotografía no, bueno sí, salvo que sea fotografía personal, se puede individualizar y hacer trabajo en casa. Hay muchos administrativos, ¿sí? El trabajo de gobierno que es eminentemente administrativo se puede llevar a cabo desde casa, ¿sí? Es una realidad que decíamos que no. Yo me acuerdo que yo trabajé muchos años en gobierno, casi 16, y decíamos que era muy difícil que no y nunca se implementó. Y sin embargo, con la pandemia se implementó porque se implementó y se volvió una realidad. Obviamente tiene mucho que superarse. El gobierno hizo un gran trabajo con la legislación que realizó. Con esa legislación, pues prácticamente hizo definiciones muy concretas, pero dejó cosas aún por resolver, como por ejemplo lo que decíamos, cómo determinar la proporcionalidad del pago de la electricidad o de los insumos, cómo determinar ese famoso 40%, en base a qué, la disponibilidad que debe tener el trabajador. Hay muchos elementos que aún necesitan ser regulados o ampliados. Falta porque salga la norma oficial de la Secretaría del Trabajo, que puede ser que pues aclare muchas dudas, enriquezca y que es perfectible, es perfectible. Entonces, yo creo que el teletrabajo es una realidad que no sabemos hacia dónde va, no sabemos si va a continuar, pero creo que si hemos dado un gran paso cualitativo y cuantitativo, pues debemos de aprovechar todo este bagaje nuevo de información, de conocimiento, de capacidades, para que continuemos en esa línea, que trae ventajas, muchas. Sus desventajas, bueno, son menos. Y toda desventaja son retos. Yo los veo, cuando dicen desventaja, no, son retos. Las desventajas son retos que hay que superar, que hay que empezar a dar el primer paso para empezar a hacer que se disminuyan, se atenúen, como se dice, o de plano desaparezcan, ¿sí? Y fíjese, mi estimado doctor, que ahora sé que usted comentó en un principio, ¿no? De que es para también minimizar costos, pero sin embargo, hace aproximadamente un año, ¿no? Pues esta modalidad también salió para disminuir el estrés de los trabajadores, supuestamente, ¿no? Le digo supuestamente porque así lo establecen algunos profesionistas. Sin embargo, hace aproximadamente un año salió, ahora sí que hubo mucho índice de violencia familiar en el sentido de que estaban muy estresados porque personas estaban trabajando desde su casa, o sea, pasaban mucho tiempo en su casa, ¿no? A tal grado de que se incrementó ahora sí que de la noche a la mañana el índice de violencia, ¿sí? Hubieron muchas denuncias inclusive, pero ahora sí que cómo puede lidiar tanto el trabajador con ese tipo de factor. Inclusive salió la norma oficial mexicana que es ahora sí que la NOM 35, ¿no? Que es un factor de riesgo psicológico, sí, antiestrés también le llamaron, pero salió antes de la reforma en el 2018. Entonces, ¿cómo puede llegar? Si bien tiene también sus parámetros, sus requisitos para implementarlo, ¿sí? Pero ¿cómo lo pueden implementar para que no sea un factor de riesgos ese estrés y que lleve a cabo un índice de violencia familiar? Bueno, tampoco soy mago. Bueno, aunque luego hoy la felicitación a los contadores es porque somos magos a veces, ¿verdad? Mira, yo creo, mira, para empezar esa norma salió antes de que viera todo este caos de la pandemia. Quiere decir que ese factor de riesgo psicosocial o como le quieran llamar, ya existía, ya estaba patente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner límites, ya lo había dicho antes, poner límites, saber poner límites. Que el patrón o el jefe, el empleador, como le queramos llamar, respete la desconexión, ¿sí? Sí. Primero. Y que el trabajador también sepa administrar su trabajo. Hay que hacer una lista de las tareas, a cumplirlas, no hacer la lista, cumplir las listas. Hacer una lista de tareas de qué debo de hacer, qué actividades hago durante todas las 8 horas de trabajo que tengo, ¿sí? Cómo las debo realizar, cuándo debo de entregar, con qué frecuencia.
ya sé yo lo que el patrón quiere, porque ya negocié, ya asumimos juntos cuáles serían los Ajá. productos. Bueno, ya sabemos. Pero ¿usted cree que también se pueda realizar algún tipo de examen o Sí, diagnóstico? sí, sí. Digo, porque pues si el patrón va a elegir a un trabajador bajo esta modalidad, pues ya sabe, ¿no? Si es un trabajador nuevo. Entonces, si ingresa a la empresa, es conveniente que le haga algún tipo de examen o diagnóstico para ver cómo está en su salud y Salud mentalmente mental. también. Bueno, pero a veces ahí es discriminatorio. Acuérdate que hay que tener mucho Sí, cuidado. Es un umbral muy, muy tenue. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo que más que un examen sobre eso, es darle apoyo al trabajador para que no caiga en eso, ¿sí? Apoyo psicológico, apoyo en definiciones correctas. Mira, el estrés se genera porque hay distorsiones entre lo que hago y lo que me piden, entre lo que yo pretendo o aspiro o ansío como trabajador y lo que el patrón me está ofreciendo. Hay distorsiones en los salarios también. Es innegable y no lo pueden negar porque en los últimos 3 años el salario mínimo ha crecido muchísimo en razón de que estaba muy discriminado, muy por debajo del poder adquisitivo. Entonces es innegable que el patrón quiere pagar menos cada vez y el trabajador siempre aspira más cada vez, ¿sí? sí. Tenemos que conciliar esa discrepancia o por lo menos mediar ahí para que no haya tanta distorsión. Y es los factores que generan estrés, analizarlos, evaluarlos. Si son sociales, pues no dependen de uno, pero el gobierno tiene que aportar. Entonces tiene que hacer tu trabajo el gobierno. Si son psicológicos, pues a lo mejor son problemas personales que ya tienes tú y que tienes que resolver tú primeramente como trabajador antes que el patrón. Y si son problemas que genera la misma carga de trabajo, la presión de trabajo, pues tendrá que hacer una revisión de esos entregables, esos productos y sobre todo de los procedimientos. Y si son problemas por falta de equipo, por falta de actualización, pues irlo resolviendo. A ver, necesitas capacitación. ¿Qué necesitas? Yo tengo una frase que le decía yo Sí. a mis trabajadores. Yo soy de tres. Si no puedes, te enseño. Si no quieres, te motivo. Si no sabes, te enseño. Si no quieres, te motivo. Y si no puedes, te enseño. Pero si después de enseñarte, motivarte y apoyarte, nomás no, pues ya te puedes ir por donde venías, ¿no? Ya no No fui. hay que correrlos a la primera, ni tampoco soportar parásitos en Sí. el trabajo. ¿Sí? El gobierno, dicen, acusan de eso mucho al gobierno, y sin embargo es una realidad que también existe en las empresas, sobre todo en las grandes corporaciones, donde no es tan evidente. En las pequeñas corporaciones, como estamos poquitos y nos vemos, es las desviaciones que tengamos de todo tipo, desviaciones, por decirlo lo menos, salen a flor de piel, tarde que temprano. Bueno, pero en una empresa grande, corporativa, es menos evidente. Entonces, hay que tener cuidado, atender eso. Recursos humanos tienen que tener esa parte también, ¿sí? Y no se trata de evitar tener trabajadores con esos riesgos, porque de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, todos. El chiste es saber manejar nuestros demonios. Lo que nos enseñó Monster Inc., la película, es no tengas miedo, aprende a vivir con tus demonios, básicamente. Muy bien, es muy importante estos temas, saber estos puntos, esas características para que lo pueda llegar a implementar y sobre todo no tenga ningún problema. Y antes, para concluir, mi estimado doctor, ¿cuántos es la multa aproximadamente que lo establece la Ley Federal del Trabajo el no reunir estos requisitos y condiciones en esta modalidad? Bueno, la multa está en UMAS, pero en pesos, traducido a pesos, es alrededor de entre 4,000 y 400,000. No hay una multa específica, sino la multa genérica por Sí. incumplimiento es entre 4,000 y 400,000. Puede ser que más adelante salga una multa específica por el incumplimiento de estas nuevas obligaciones laborales, pero por lo pronto no la hay.
Sí, y además que las autoridades, pues ahora sí que o pueden aplicar la mínima, O la media. la media o la más alta. Va Sí. dependiendo también Sí, de cuál es lo que haya incurrido el patrón a la empresa. Así es. Y cuando son, ¿cómo se dice? Repetitivos, cuando son, reincidentes. Así Eso es es. importante. Bien, mi estimado doctor, muchísimas gracias por su participación aquí en el programa Contando un Podcast. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿A mí? ¿Dónde, sí, dónde da cursos? Bueno, doy cursos en Cafil, sobre todo, en esta empresa. Trabajo en varias instituciones de enseñanza, dando clases como maestro docente hace 34 años más o menos. Y tengo mi propio despacho personal, ABAC es Excelente. Abreu Balcázar. ABAC es Abreu Balcázar, es el acrónimo. Y tengo también con el despacho alrededor de 25 años, ¿sí? Y pequeño, pero ahí vamos. Muy bien, estimados amigos, nos pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube y de Spotify como Contando un Podcast. Hasta la próxima. Expertos en temas legales, fiscales y de negocios. En Contando un Podcast.